Hola a todos y bienvenidos al primer episodio del OdontoCast. Yo soy Mili García y este es el primer episodio de mi podcast. La verdad es que ya tenía muchas ganas de iniciar este podcast porque tengo muchísimas cosas que me gustaría compartir en este podcast. Entonces, este podcast pues va a estar disponible en Spotify y en YouTube para la plataforma en la que ustedes gusten verlo. Y pues el primer episodio, que es el día de hoy, les voy a platicar pues cómo yo inicié con todo esto. Para los que no me conozcan, yo soy mercadóloga, me dedico a redes sociales desde hace ya más de 5 años y me he especializado en marketing para consultorios dentales porque pues hace 2 años, poquito más de 2 años, yo abrí un consultorio dental. Entonces, pues esta fue la base en la que yo inicié a aplicar todos mis conocimientos de marketing a los consultores dentales y empecé a compartir contenido donde yo les enseñaba cómo yo hacía esto, cómo yo hacía que llegaran pacientes a mi consultorio dental, todos los procesos, todas las estrategias y todo absolutamente lo que pues yo aplicaba en mi experiencia para atraer realmente pacientes a mi consultorio dental, que es una de las principales cosas que los odontólogos a veces no saben específicamente cómo hacer. Entonces, pues yo me di a la tarea a enfocarme en aprender específicamente en este nicho y cómo hacerlo. Pero pues la pregunta principal es cómo yo inicié, porque pues actualmente yo estoy estudiando odontología, pero pues cuando inicié el consultorio dental yo no estaba estudiando. Entonces les voy a platicar cómo surgió todo esto de abrir un consultorio dental sin ser yo dentista. Bueno, pues como les acabo de comentar, yo antes me dedicaba únicamente a las redes sociales. Lo que yo hacía era que me dedicaba a manejar redes sociales, a crear contenido para negocios, principalmente en mi ciudad, y ya después empecé a crear contenido en TikTok y de ahí me empezaron a llegar muchísimos clientes en línea. Después de esto, pues yo tenía como esa inquietud o las ganas de yo iniciar algún otro tipo de pues negocio, si se puede decir así, porque realmente pues a veces sí es pues como un negocio. Entonces yo tenía ganas de iniciar algo. Entonces pues en esto pues yo ya tenía a una persona que se dedicaba a la odontología, que en ese momento yo ni siquiera me llamaba mucho la atención la odontología, sino que más bien todo surgió porque yo pues como les digo que empecé a captar muchísimos clientes a través de redes sociales para crearles su contenido en redes. Yo tuve a unos clientes que tenían como este concepto o este tipo de consultorio dental enfocado en ortodoncia y que, no sé, a mí me llamó la atención mucho. Entonces yo platiqué con esta persona y así le dije, oye, ¿por qué no hacemos esto? Tú te encargas como de toda la parte clínica, yo me encargo como pues de lo administrativo y del marketing, ¿ok? Entonces buscamos la opción para pues sacar la inversión, que la verdad suena chistoso, pero lo sacamos a través de una tanda. Conseguimos todo y así, pero pues obviamente antes lo primerito que yo hice fue hacer una planificación, porque dije, no vamos a abrir y ya sin de qué hay, pues a ver en qué momento nos llegan los pacientes o a ver qué pacientes nos llegan, no, sino que siento que esta es una de las claves que a mí me funcionaron al momento de abrir mi consultorio, el hacer una planificación estratégica para saber específicamente qué es lo que íbamos a ofrecer y cómo íbamos a captar ese tipo de clientes, o más bien en este caso de pacientes, y que nosotros qué acciones íbamos a realizar o cómo íbamos a enfocar el consultorio para nosotros conseguir llenarlo y tener agenda llena todo el tiempo, ¿no? Entonces yo realicé esta planificación. Yo normalmente cuando hago mis cursos y todo eso les hablo mucho de hacer una identificación de cuál es el paciente ideal que tú tienes, cuál es el tipo de paciente que tú quisieras estar atendiendo constantemente en tu consultorio. Entonces, esto es clave para que tú sepas específicamente qué hacer, ¿no? Entonces, pues nosotros identificamos qué paciente queríamos atraer. En este caso, pues era un paciente específico de ortodoncia, que es la especialidad del que ahora mi socio, pues con el que estamos en el consultorio. Y
pues después de tener esta planificación de cuáles son los pacientes, hicimos una planificación financiera, obviamente, de cuánto íbamos a invertir y en qué lo íbamos a invertir. Y la verdad aquí es una cosa que yo siempre les recomiendo mucho a los odontólogos, que es pues que no siempre tienes que iniciar invirtiendo muchísimo dinero en tu consultorio. Obviamente sí, si quieres tener algo bonito y si tienes las posibilidades de hacerlo, pues está muy padre que puedas invertir en muchos equipos, en equipos avanzados, en un local grande, lo que tú quieras. Pero yo considero que si vas iniciando no es necesario meter demasiada inversión. Yo les he platicado ya antes cuando pues les he contado toda esta historia de cómo iniciamos, de qué fue lo que hicimos, que nosotros iniciamos con una inversión más o menos de unos 80,000 pesos mexicanos, aproximadamente, un poquito más. Tal vez, no recuerdo específicamente, pero fue un aproximado y la verdad eso nosotros nos rindió muchísimo. Nosotros compramos 2 unidades, compramos instrumental, material para iniciar, la renta del lugar, algunas adecuaciones que tuvimos que hacer en el lugar. Y pues obviamente tienes que considerar si tú vas a meter personal que te va a ayudar. En este caso, pues como mi socio ya tenía su consultorio dental, obviamente él no es la persona que iba a estar atendiendo a todos los pacientes específicamente todo el tiempo. Entonces nosotros conseguimos contratar doctoras que estuvieran obviamente tituladas y que estuvieran certificadas y obviamente nosotros capacitarlos en tal vez ciertos aspectos que tal vez les hacía falta un poco de capacitación, pero obviamente siempre llevando una buena supervisión en todo el consultorio, ¿no? Y pues la clave principal, y yo se los platico, antes de iniciar yo planifiqué como un lanzamiento del consultorio, es decir, hice algunas promociones, empecé a meter publicidad, que esto yo les recomiendo que si no lo están haciendo en su consultorio, háganlo, porque la verdad a mí fue lo que a mí me hizo que cuando abriéramos ya tuviéramos un buen de citas agendadas, porque son pacientes ya esperando su cita, tú les dices, ¿sabes qué? Solo va a estar por tanto tiempo esta promoción, es por lanzamiento o por apertura del consultorio y pues tienes que agendar tu cita antes, ¿no? Entonces nosotros cuando abrimos ya teníamos un buen de pacientes agendados, lo cual nos ayudó principalmente pues a pagar todos los gastos del consultorio, que obviamente pues que los sueldos, que los gastos fijos, no sé, luz, agua, todo lo que necesitábamos, estar resurtiendo insumos, materiales, todo eso. También otra cosa bien importante es que al momento de nosotros empezar a atender, o antes, por ejemplo, de empezar a atender, nosotros teníamos como unos protocolos de qué es lo que iba a hacer cada persona en su puesto. Digamos, las doctoras van a atender tal, tal y tal, o se van a encargar solamente pues de procedimiento, la asistente tiene que hacer estas tareas, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar como conflictos de que es que a mí no me toca hacer eso, a ti te toca hacer esto, es bien importante que si tú tienes personal en tu consultorio, aclares bien cuáles son las tareas de cada quien para evitar en algún momento pues confusiones o tal vez discusiones, problemas o algo. Tú ya tienes establecidos cuáles son tus sistemas y cómo vas a estructurar pues cómo va a estar funcionando tu consultorio, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las cosas que nosotros realizamos antes de abrir el consultorio. Obviamente pues al momento de seleccionar a las personas que iban a trabajar con nosotros, que al inicio iniciamos con una doctora y una asistente, obviamente yo me la pasaba ahí todo el tiempo para pues estar al pendiente, estar con lo de las citas, agenda de pacientes, que eso es algo bien importante, darle bien seguimiento a los pacientes, porque a mí me servía mucho estar ahí y estarles diciendo a los pacientes, no sé, yo hacer como que la introducción, presentarles los planes que teníamos, porque también eso es algo que a mí me sirvió mucho, hacer como planes de que, no sé, por ejemplo, este es tu pago inicial de ortodoncia, pero por ejemplo, si tú traes a partir de tantas caries, se te hace un pequeño descuento, o si tienes, no sé, 4 caries, te salen tanto, si tienes 6, te salen tanto. O sea, hacer como este tipo de paquetes que son atractivos para los pacientes, para que digan, ay, me conviene más agarrar esto, entonces me hago todo de una vez. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos han mantenido con un buen flujo de pacientes y flujo de efectivo en cuanto a, pues, todo el dinero que se va ingresando en el consultorio. Y pues obviamente
la atención que les hacemos pues es personalizada. Les digo que a mí me gustaba estar ahí todo el tiempo en el consultorio diciéndoles a los pacientes de que desde la entrada, la presentación, presentar los planes de acuerdo al diagnóstico que le dieran las doctoras, también con el especialista, trabajar en conjunto en esa parte y pues también estarles dándose el seguimiento de que, ¿sabes qué? Te vamos a hacer esto, esto y esto, de una vez te agendo todas tus citas, ¿no? Porque pues obviamente si les íbamos a hacer muchas cosas o varias, pues no se pueden hacer en una sola cita, entonces agendarles de una vez todas sus citas para que ya tengan como un programa de cuáles van a ser sus citas en la semana o de que, no sé, si es una cita esta semana y la siguiente otra, un ejemplo, ¿no? Y pues la verdad es que siento que fue de las cosas que nos han funcionado desde la planificación estratégica que hicimos desde el inicio para tener bien estructurado el funcionamiento del consultorio, porque pues obviamente vas mejorando procesos y todo eso. Por ejemplo, ciertas cosas que en algún momento fuimos mejorando fue que teníamos demasiado personal y no estábamos viendo casi ganancias, entonces pues fue cuando empezamos a hacer algunos ajustes, también en la atención de las citas, de que sabes que esta doctora va a atender estos pacientes, esta otros, estar ahí como que monitoreando pues esos procesos. Y también pues obviamente la publicidad que yo empecé a hacer desde el inicio, yo la he seguido haciendo todo el tiempo hay campañas activas en mi página del consultorio y pues algo que fui incorporando después fue el contenido en redes sociales que empezamos a hacer como contenido informativo. Hay diferentes tipos de contenido que yo les he platicado en mis redes sociales, pero también nos hemos enfocado en proporcionar contenido estratégico, contenido informativo, contenido que informe a los pacientes acerca de nuestros tratamientos, también contenido de testimonios, que es súper importante porque así las personas confían en nosotros. También lo que hemos hecho a veces es hacer como estrategias de que los pacientes, si nos recomiendan, nosotros les damos algún regalo, les damos algún descuento. Esto nos ayuda muchísimo a que los pacientes mismos nos recomienden, que sí, obviamente nos llegan muchísimos pacientes por recomendaciones, pero por ejemplo este tipo de estrategias donde premias a los pacientes por ellos recomendarte es súper efectiva. Porque aparte pues de ellos recomendarte porque saben que les estás dando un buen servicio, pues les gusta que los recompenses con algo, no sé, un descuento en su cita de mes, un cepillo para su ortodoncia, una limpieza al 50%, no sé, algo que a los pacientes les sea llamativo. Y también hemos hecho, por ejemplo, de que si ellos nos dejan tomarles fotos para subirlas en la página, obviamente pues hay que pedirles autorización a los pacientes para evitar cualquier cosa. Pero si ellos nos dan la autorización, les damos también así como que algún regalo, algún descuento, alguna recompensa que pues por ellos dejarnos promocionarlos en la página para que otras personas sepan que hay testimonios reales de pacientes que están con nosotros. Y pues básicamente eso es parte de la historia de cómo abrí el consultorio. En resumen, pues me asocié con un especialista. Posteriormente pues yo me la pasaba en el consultorio y la verdad yo sí decía como de ay, no me gusta estar aquí sin saber específicamente qué es lo que están haciendo las doctoras, o sin saber si, por ejemplo, no sé, de yo no saber explicarle a los pacientes qué está pasando con su tratamiento o cómo se le va a dar seguimiento. A mí es algo que a mí no me gustaba, entonces ya estando así como que más cercana yo al trabajo o a la odontología fue que me empezó a llamar muchísimo la atención, que igual en otro episodio les voy a contar cómo pues inicié a estudiar odontología, que pues ya no me falta tanto para terminar y estoy muy contenta, la verdad me gusta mucho. Pero pues sí, la verdad es que sí, fue parte de la decisión de por qué escogí estudiar odontología y próximamente la especialidad, obviamente, y la verdad me gusta mucho este sector. Siento que tiene mucho potencial y la verdad si lo sabes explotar puedes tener un buen nivel de ganancias, puedes tener un buen nivel de vida, puedes sacarle muchísimo provecho porque aparte que estás ayudando a la salud de las personas, pues siento que es un trabajo muy bien remunerado y aparte yo siento que la odontología es
muy versátil, o sea, tú puedes guiarte por la rama que más te guste. Aparte, yo siento que tú puedes elegir cuándo trabajar, o sea, tú puedes elegir si quieres agendar solo citas en la mañana, solo citas en la tarde, solo tal horario. La verdad es que la odontología siento que es muy versátil y a mí me gusta mucho eso porque yo siempre he sido como una persona que no me gusta tener un trabajo de un horario específico, sino que me gusta estar haciendo diferentes cosas. No sé si quiero trabajar solo ciertas horas al día, o si un día no quiero trabajar, o si un día quiero trabajar todo el día. O sea, tener la facilidad de tú poder elegir a qué hora quieres trabajar o cuándo quieres trabajar está muy padre. Aparte, la verdad, cuando yo estuve ahí, ahorita ya no estoy tan cercana al consultorio, o sea, ya no estoy tanto en la parte de estar todo el tiempo ahí, sino ya mejoré, obviamente, esos procesos donde yo me la tenía que pasar ahí. Por ejemplo, para ciertas tareas que a veces no realizaba el personal que trabaja con nosotros, yo ya las aprendí a delegar para no que hubiera necesidad de yo estar ahí todo el tiempo, sino pues yo poder dedicarme a otras cosas, a poder crecer y expandir el consultorio de otras maneras, dedicarme a mejorar las estrategias de marketing para atraer pacientes y pues otras actividades a las que yo me dedico que han visto en mis redes sociales. Pues la verdad, yo ya no estoy tanto como en esa parte de estar directamente presente en el consultorio con los pacientes, pero cuando estaba ahí, la verdad, disfrutaba mucho, aunque sí, pues me llegó a pasar 2-3 veces que yo les he platicado en mis redes de pacientes pues problemáticos o cosas así, pero siento que es porque no ha habido en esos momentos cuando ha pasado, obviamente les digo, lo hemos ido mejorando, pero siento que es porque no ha habido como un protocolo específico de qué hacer cuando hay ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo les he platicado de una ocasión de una paciente que hubo un problema con su prótesis y se tenía que mandar a ajustar un poco y la paciente se molestó y así. Tal vez no hubo el protocolo adecuado para tratar esa situación, pero ya actualmente lo hay. Entonces, sí es bien importante el adaptar protocolos para que sepas qué hacer, porque también me llegó a pasar que yo sabía cómo actuar en esa situación que pasara en el consultorio, pero las doctoras o las asistentes o el personal que estuviera ahí presente no sabía cómo manejarlo. Entonces por eso había luego muchos conflictos o luego se quedaban muy preocupadas, se asustaban por lo que pasaba. Yo así de no pasa nada, simplemente hay que hacer esto y esto y ya. Entonces sí es bien importante que adaptes protocolos y más si tú tienes personal que trabaje contigo, para de que mira, si llega a pasar esto, vamos a hacer esto y esto. Hasta, por ejemplo, de pacientes que no quieran pagar su tratamiento, ya que se los hiciste, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tener como bien estructurado todos los procesos que tú vas a hacer en caso de, pues para que estés preparado y para que te evites sustos, sorpresas y malos momentos. Entonces, pues la verdad es que esa es la historia detrás de cómo inicié mi consultorio. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, la base del éxito de mi consultorio tiene que ver con algunas cosas que son la planificación estratégica desde el inicio. Desde que yo iba a empezar, yo sabía qué quería y cómo lo iba a hacer, ¿ok? Cómo iba a actuar, tener todo, específicamente todo, obviamente todos los papeles legales que se requieren para un consultorio, obviamente tenerlo todo listo. No hacer realmente una inversión súper grande, sino lo básico. Y obviamente ahorita ya hasta nos cambiamos de consultorio, tenemos más unidades, tenemos más personal y estamos trabajando de diferentes maneras para mejorar cada vez más la atención y pues el trabajo que nosotros realizamos y pues las estrategias para atraer pacientes. Esas no deben faltar, porque a veces yo he visto muchas personas que abren sus consultorios sin planificar específicamente cómo van a traer pacientes. Entonces, la verdad es que ya no te van a caer los pacientes del cielo. Tal vez antes así era. Antes abrían un consultorio y esperaban a que les llegaran los pacientes de la nada con un letrero. Y ponle que sí les llegaban, pero pues obviamente es un proceso de atracción de pacientes que te va a tardar años en aclientar. Entonces, si tú desde el inicio tienes una estrategia bien
bien establecida. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tipo de pacientes quieres? ¿Cómo los vas a traer? ¿A través de qué canales? ¿Qué es lo que vas a publicar? Todo, específicamente todo. Créeme que desde el inicio y en poco tiempo vas a lograr tener un buen de pacientes y está muy padre porque desde el inicio tú puedes empezar a tener buenas ganancias, pero solamente si sabes específicamente cómo hacer esto de manera correcta y pues que no lo dejes a la desidia. La verdad es que si trabajas tu consultorio desde antes, hasta desde si eres estudiante, la verdad es que yo por eso estoy haciendo mucho contenido ahorita. De hecho estoy, digamos que haciendo como, se pudiera decir, un reto donde estoy como que subiendo contenido en una cuenta de TikTok de nuestro consultorio, pero pues eso posteriormente, de que aquí yo termine mi carrera, a mí me va a servir para mi marca personal como dentista, ¿no? O sea, con este contenido que ya va a llevar varios años trabajado, pues a mí me va a servir para tener una base de atracción de pacientes. Obviamente van a llegar pacientes ahí y yo los voy a mandar al consultorio, pero en algún momento yo quiero abrir mi propio consultorio con mi nombre y todo eso, y pues esto me va a servir muchísimo porque ya voy a tener ahí años de trabajo, de contenido que a los pacientes los llevan a agendar cita a esa cuenta y al final yo lo voy a cambiar para que me lleguen a mí. Entonces, si yo les puedo dar un consejo, empiecen a trabajar lo antes posible su marca, ya sea de su consultorio, como dentistas, como ustedes lo quieran trabajar. Y si apenas van a abrir su consultorio, apliquen todo esto que les acabo de contar, porque la verdad es que si lo empiezan a hacer de esta manera, ni siquiera es difícil, simplemente que a veces uno lo deja como más a la desidia el hacer todas estas cosas, pero la verdad es que si lo empiezan a hacer van a ver buenos resultados y van a ver que les va a funcionar. Está muy padre que veas cómo pues trabajas este tipo de cosas en tu consultorio y empieces a ver los resultados de tu trabajo, porque es algo que obviamente pues con el tiempo va a ir dándote resultados, pero está muy padre. Entonces pues nos veremos en el siguiente episodio y espero verlos en más episodios, porque pronto les voy a estar platicando más cosas, les voy a estar pues contando mis experiencias también como estudiante de odontología, como odontoempresaria, dueña de consultorio dental, experta en marketing de consultorios y todo eso. Les voy a estar contando todo en ese podcast, que va a ser como un formato de contenido más extenso, y pues nos vemos en el siguiente episodio.